Me gustaría que me platicaras acerca del fracaso, porque estamos hablando de que vemos a una Flor súper exitosa, vicepresidenta, pero seguramente también te tocó el fracaso. Yo creo que los fracasos no existen. Una situación difícil se vuelve un fracaso en la medida en que uno lo registre así, lo procese así. Lo que existen son situaciones muy difíciles que lo ponen a uno a prueba. Y si es un fracaso o no, depende de cómo uno sale de esa prueba. Si uno evoluciona o si va para atrás. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales en Publimetro MX y Nueva Mujer, también en nuestro sitio www.publimetro.com.mx. Soy Pili Presa y les presento a mi invitada. Ella es Florencia Bianco, ella es vicepresidenta de Relaciones Públicas para Netflix Latam. Bienvenida, Florencia. Hola, ¿qué tal, Pili? ¿Cómo estás? Encantada de estar acá con vos y con tu audiencia. O Flor, como te dicen también muchos en tu círculo de confianza. Y me gustaría mucho iniciar con esta pregunta. Todos sabemos que Netflix es un referente si hablamos de televisión, si hablamos de plataformas de streaming, ¿no? Netflix es una empresa que está en boca de todos y que marcó la diferencia en esta industria, ¿no? Me gustaría preguntarte a ti primero, como también como un referente para las mujeres, como inspiración para las mujeres, que estés en un puesto directivo, que tengas una vicepresidencia. ¿Cómo impulsas tú a otras mujeres? Yo creo que obviamente uno cuando está en un puesto de liderazgo trata de ser inclusivo y justo con todos, ¿no? Con hombres y mujeres. Pero sí creo que el hecho de ser yo mujer y de haber transitado a un puesto de liderazgo en América Latina, donde muchas veces no estamos tan representadas, sí lo que me ha vuelto es mucho más consciente de cuáles son esas barreras que hacen que las mujeres a veces no lleguemos, y uno trata todo el tiempo de estar consciente de esas barreras y de estarse acercando por ejemplo, uno puede en una reunión que quizás una mujer se apaga o que deja que el hombre tome la palabra por encima de ella, o esas pequeñas, muy pequeñas dinámicas que uno cuando las ha vivido se vuelve muy consciente de ellos y trata de irlas revirtiendo. Creo que a lo largo de mi carrera lo que me he dado más cuenta es que con las mujeres en general trabajo más temas de confianza en sí mismas, ¿no? Y ha sido muchas veces hasta un poco desafiante saber en qué límite uno es un manager o una líder y en qué momento uno no cruza esa línea de volverse, ¿no? un psicoanalista, ¿no? Que no es la idea. Siendo argentina siempre tenés esa tendencia, pero sí. Pero creo que sí me he dado cuenta que ayuda mucho trabajar en la confianza de las mujeres, en asegurarse que uno genera espacios de confianza donde todo el mundo se pueda sentir seguro. Usar mucho mi ejemplo. Creo que una de las cosas que me he dado cuenta cada vez más es que a veces las mujeres que llegamos a los puestos de liderazgo igual tenemos problemas o nos cuesta confesar las vulnerabilidades nuestras propias, las que encontramos en el camino. Y creo que en el momento que uno abre esa conversación, se vuelve todo mucho más fácil para el resto de las personas. Wow, me quedo con la confianza y me quedo también, no nada más la confianza de las personas que tienes a tu cargo, sino la tuya para poder expresar también esos miedos, ¿no? Por ejemplo, eres graduada de Ciencias Económicas de Georgetown, o sea, tienes un currículum inmejorable, máster en Ciencias Políticas en Harvard, periodismo, eres también, fuiste galardonada en el Women Economic Forum de 2023. Tienes un currículum, ¿no?, que te representa. Sin embargo, a la hora de la inclusión, a la hora de ponerlo sobre la mesa, de ponerlo en la práctica, pues hay algo más que el currículum, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado durante tu carrera? Yo creo que el mayor reto al que me he enfrentado ha sido muchas veces dejar mi estilo para llegar a un lugar, a veces tener confusión acerca de acá cuánto voy a ser Flor auténtica, la que me trajo hasta acá, y hasta qué punto me voy a adaptar a lo ya existente. Y el hecho de que me he movido mucho a lo largo de mi vida, he vivido en Estados Unidos, viví en Barcelona, viví en Argentina, ahora vivo en México, trabajo mucho con América Latina en general,
Creo que lo más difícil para mí ha sido recordar que la autenticidad y el ser como soy me trajo hasta acá y seguirle apostando a ese modelo, porque a medida que uno pasa de sus 20 a sus 30, a sus 40, yo ahora tengo 50, quizás sí hay una tendencia, si uno no se recuerda a sí mismo y si uno no lo tiene así como un norte claro, hay una tendencia a adaptarse, a quedarse en la zona de confort. Entonces creo que el mayor desafío me lo he puesto a mí misma, seguir siendo auténtica. Ser fiel a lo que uno tiene, ¿no? A lo que uno trae ya desde siempre en el corazón. Y tú crees que eso también haya sido como una parte, esa característica que te haya ayudado a impulsar a otras mujeres? ¿O cuál sería, qué crees que sea ese ingrediente que haya sido el más efectivo en cuanto a impulsar a otras mujeres? Creo que soy naturalmente inspiradora. Creo que soy inspiradora y creo que eso tiene que ver de alguna manera con tener esta claridad de quién soy y que no siempre la he tenido. Ha habido momentos en mi vida profesional que ha sido más difícil ejercerla. Ha habido momentos en que uno tiene la tentación de mutar hacia la cosa más, hacia el dominio y el poder en un formato más agresivo y quizás lo que diríamos más masculino. Y en realidad lo que a mí me ha traído hasta donde soy ha sido la capacidad de también estar muy en consonancia y en armonía con mis sentimientos, con el lado emocional, con la intuición, con todas esas cosas que a veces en entornos corporativos la tendencia no es a estar ahí. Los momentos en que he perdido esa conexión han sido los momentos donde cometí más errores y donde fui más infeliz. ¿Sabes qué, Flor? Fíjate que coincido contigo en que esa era la forma de pensar antes, ¿no? De que ni la intuición, ni los sentimientos aquí no caben, esto es trabajo, pero afortunadamente lo veo así. Creo que ahora ya cada vez más empresas y más personas piensan como tú me lo estás diciendo. Aprovechar esas habilidades de las mujeres como la intuición, por ejemplo. Y aquí me gustaría como ir a mi siguiente pregunta. ¿Cómo se maneja en Netflix la inclusión? El poder apreciar estas características de las mujeres, por ejemplo, que antes no se apreciaban, sino se castigaban. Creo que Netflix es una empresa muy inclusiva, también una empresa en donde, digamos, es una empresa de alta performance, muy competitiva. Sí creo que, como vos bien lo has descrito, estamos todos mutando hacia traer una mayor apertura a ciertas cosas como no solo la intuición, pero sino la importancia de la vulnerabilidad, la apertura, valores como la compasión, las conexiones, la conexión digamos, desde el ser entero y no solo desde la mente. O sea, creo que todos esos conceptos de a poco van entrando en todas las organizaciones, incluyendo a Netflix. Para Netflix, nosotros trabajamos en una industria que trabaja mucho con los sentimientos, ¿no? Contás historias en pantalla, historias que tienen que resonar desde lo emocional. Generalmente eso es lo que la gente disfruta, ¿no? Entonces, de algún modo siento que es una empresa que está equilibrada hacia adentro en tener la importancia de eso, porque es lo que funciona, lo que resuena con vos cuando estás mirando una película o una serie, es cuánto te toca emocionalmente. Entonces, las personas que trabajamos del otro lado, haciendo ese contenido, haciendo las campañas que te conectan con ese contenido, también tenemos que estar cómodos la dimensión total de la persona, ¿no? De las personas que somos. Así que en general siento que Netflix promueve esos valores y siento que además en América Latina hemos logrado tener las mujeres una presencia muy importante en el liderazgo. Somos en este momento 8 vicepresidentes, de los cuales 5 somos mujeres. Wow. Y llevamos adelante, digamos, una parte importante de la operación en América Latina, entonces creo que estamos muy, muy, muy bien representados y es algo que me pone muy feliz. Y siguiendo con esta tendencia de romper los mitos, ¿no? Sobre las mujeres, ¿cuáles crees que sean las habilidades de las mujeres que empoderan y que hacen mucho más efectivo el trabajo en equipo? Creo que las mujeres naturalmente somos multitaskers. Creo que eso es, yo sé que mucho de esto que estoy compartiendo quizás para algunas personas es medio como, bueno, estos son los estereotipos de toda la vida. Espero que no lo vean así. Yo sí siento que hay una capacidad de las mujeres de hacer muchas cosas al mismo tiempo y ese multitasking existe y hace que uno pueda estar
eso, haciendo muchas cosas a la misma vez, lo cual no siempre es bueno. Creo también otras habilidades que traemos las mujeres es mayor conexión con estas emociones que te decía. Igual no creo que sea el caso de todas las mujeres, he conocido también a mujeres a veces muy desvinculadas de sus emociones, etcétera, pero en general creo que sí solemos, sobre todo en América Latina, mujeres solemos ser abiertas, un poco más conectadas con eso, con nuestras emociones. Y también, por ejemplo, me gustaría preguntarte para las chicas, te decía al inicio, eres un referente. A veces creo que cuando uno vive esta experiencia, en este caso la tuya, a lo mejor para ti no es tan espectacular, puesto que lo estás viviendo y lo estás trabajando, y entonces siento que en primera persona a veces perdemos la perspectiva de los logros y de hasta dónde se ha alcanzado. Pero sí, Flor, eres un referente, eres vicepresidenta de una de las empresas, me atrevería a decir hasta glamorosas, ¿no? Y hasta famosas, ¿no? En el mundo entero. Y me gustaría mucho que me compartieras para las chicas que nos están viendo hoy, para las mujeres que están estudiando una carrera que tal vez sea afín a poder trabajar en Netflix o en cualquiera otra de las empresas en donde has trabajado, estuviste en Microsoft. ¿Qué les dirías a estas chicas, no? Porque también a veces el panorama se ve un poquito gris para los chicos que salen de las carreras, las chicas que salen de las carreras, ¿no? Encontrar un buen trabajo. Yo creo que lo que le diría a las mujeres, en ese sentido a las mujeres jóvenes, es lo mismo que le diría a un hombre joven, ¿no? Que es buscar en lo que hagan en el estudio o en el trabajo, algo realmente que los haga felices. Pasamos muchas horas trabajando y realmente hay que poder disfrutarlo. En la medida en que uno a veces sigue los sueños de otros o los parámetros de otros o se deja influenciar, sobre todo ahora con tanto crecimiento en las redes, etcétera, quizás a veces se distorsiona la conexión con lo que uno realmente quiere. Y creo que en el momento que uno pierde eso, realmente pierde su posibilidad de ser creativo. Y al final lo que te define en cualquier trabajo es la conexión con tu ser. O sea, entre la coherencia entre lo que estás haciendo y lo que sos. Entonces creo que a eso es igual para los hombres y para las mujeres. Y sí creo que es importante eso en un mundo lleno de estímulos y donde hay tantas oportunidades y donde también hay tantas imágenes falsas de lo que es vivir plenamente la vida. Wow, es cierto, es cierto. Y ahorita que me dices de esas imágenes falsas de vivir plenamente, me gustaría que me platicaras acerca del fracaso, porque estamos hablando de que vemos a una Flor súper exitosa, vicepresidenta, pero seguramente también te tocó el fracaso y también parte de tu éxito hoy y de tu tranquilidad y plenitud hoy es cómo viviste ese fracaso o esos fracasos que te hayan tocado en la vida navegar. Así te voy a responder, Pili, muy cándidamente. Yo creo que los fracasos no existen. Una decisión difícil, una situación difícil se vuelve un fracaso en la medida en que uno lo registra así, lo procese así. Lo que existen son situaciones muy difíciles que lo ponen a uno a prueba. Y si es un fracaso o no, depende de cómo uno sale de esa prueba. Si uno evoluciona o si va para atrás. O si uno repite el patrón que lo llevó a esa situación difícil o si lo supera. Entonces, yo te diría que en mi historia más reciente, considero que mi situación difícil, más difícil de todas, ha sido administrar mal mi energía. El año pasado yo realmente estuve desbordada en términos de trabajo, de obligaciones y sobre todo de expectativas que yo me puse a mí misma, más que las que me puso cualquiera, y que hicieron que en un momento realmente me olvidara de mí, el propio cuidado que me merezco, de los espacios personales que necesito tener para recargar energía, para ser mejor. Y creo que cuando me olvidé de eso, realmente caí en un estado físicamente, estuve mal. Y mentalmente también, porque es toda una conexión, ¿no? Es mente, cuerpo, espíritu, es todo uno. Y creo que ¿por qué digo que salí adelante? Y por eso no lo considero un fracaso. Considero un momento muy difícil de mi vida. Me tomé un tiempo fuera de Netflix. Estoy muy agradecida que Netflix me dio ese espacio para tomarme ese tiempo. Y procesé muchas cosas que no había procesado. Hice muchos cambios a mi vida que claramente están ahora inspirando a otras personas, hombres y mujeres, a que tomen caminos similares, a que inviertan tiempo en sí mismo, a que no se olviden, todo esto que te estoy comentando. Entonces no lo considero un fracaso, pero definitivamente una situación
muy difícil de atravesar y sobre todo una situación donde a mí me costó mucho poder ser vulnerable para decir time off, time out, necesito rehacerme. ¿Podrías compartirnos, si es que no estoy siendo muy metiche, alguno de estos cambios que hayas aplicado y que te hayan servido para poder estar mejor? En Netflix tengo un equipo muy grande. Igual esto no es solo acerca de Netflix, pero voy a empezar por ahí. Tengo un equipo muy grande, 60 y pico de personas a cargo en mi estructura. Entonces, existía todo y muchas demandas. Existía todo lo que era la presión, digamos, laboral, más la presión, honestamente, la que yo me pongo a mí misma. Y te veo haciendo así porque vos ya sabés lo que es, ¿no? Entonces te piden esto y das esto y eso. Y en realidad todo ese modo de sobreperform también tiene que ver con qué es lo que está, o sea, analizar realmente qué es lo que esa milla extra también está escondiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué esa necesidad? Esa necesidad muchas veces sí está vinculada con el camino que recorre una mujer, porque una mujer siempre siente desde niña que tiene que hacer, o por lo menos hay una niña nacida en el 74, Sí. que una tiene que hacer más para estar equilibrada al mismo nivel de cómo lo evalúan. Bueno, ¿por qué es tan importante esa validación externa? Porque en qué momento de nuestro crecimiento se vuelve más importante la validación externa que la validación que yo me doy a mí misma. Bueno, todas esas preguntas me las tuve que hacer, obviamente con terapia, con autorreflexión, con journaling, que creo que es una gran herramienta y que en algún momento la había dejado. Entonces creo que eso por un lado me sirvió mucho. Y luego volver ¿viste lo que dicen? Back to basics. Volver a los basics. Volver a los basics de la rutina, del sueño, de la comida, cambiar ciertas actividades. Yo soy muy física. De hecho, en alguna época de mi vida fui profesora de aeróbics y realmente cambié a hacer otro tipo de actividades más suaves, yoga, meditación, que realmente, y suena todo muy New Age, pero sí me ayudaron. Me ayudaron a centrarme, me ayudaron a encontrar un balance en la mente y en el cuerpo. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que te dejo ahí. Sí exploré otras cosas que me divirtieron mucho, porque sí soy muy curiosa y intensa mentalmente. Entonces estoy haciendo curso de coaching, porque obviamente sentirme a mí en ese grado de vulnerabilidad en el que no había estado, me llevó a decir, bueno, ¿en qué momento me desconecté conmigo misma? Y me puse a estudiar coaching y somatics y hay cantidades de cosas que nada, que hoy existen de ofertas de lo que uno puede leer y estudiar, que realmente me resultaron fascinantes y que además me llaman la atención porque son técnicas y lecturas y conceptos que además de servirme a mí, me están sirviendo como manager a integrarlas en la manera en que gestiono equipos, que quizás es algo que no mencioné, pero siempre, tanto en Google como en Microsoft y ahora en Netflix, siempre lo que ha sido característico mío y lo que me hace, digamos, lo que me define es armar equipos altamente creativos, y eso ha sido como una constante. Entonces, bueno, todo eso, esa exploración que hice también me llevó a conocerme a mí más y a conocer maneras de generar espacios en que los grupos pueden volverse más conectados y más creativos. Me quedo con eso, querida Flor, muchísimas gracias. Y esta parte de somos personas integrales, somos humanos integrales, tenemos la parte de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y hay que alimentarlas todas, y el trabajo pero también el placer, pero también la parte holística, pero también pues sí, todo eso que nos hace, todo ese todo que nos hace ser personas integrales. Muchísimas gracias, Flor, por esta entrevista. Gracias a vos, muchísimas gracias por el tiempo. Y gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Bye.